¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados televidentes. Gracias por estar aquí en Contrapunto. Tengo hoy de invitado a un personaje, primero fue priista, después perredista, ahora es miembro de Morena y quiere ser presidente municipal de Cancún, de Benito Juárez. ¿Cómo estás, Rafael Quintanar? Hola, muy buenos días, Jonathan. Pues mira, primero aclarar, nunca milité en el PRI. Bueno, pero... Pertenecía a la CROC, que en aquel tiempo, sin lugar a dudas, cuando la CROC era un sindicato de vanguardia y de lucha. En tiempos del corporativismo, además. Pero donde había una formación política ideológica para los trabajadores y donde realmente se defendían sus derechos, no como ahora. En aquel tiempo se tenía una dirigencia que creaba asambleísmo, formaba política ideológicamente a su estructura, se mandaban a los dirigentes a Rusia, a Checoslovaquia, a Cuba. Había una estructura por departamento, por turno, que eran electos democráticamente. Se le capacitaba a los trabajadores en lo que era la cuantificación de su contrato colectivo, de lo que era la carátula de reparto de utilidades, se creaban las comisiones de seguridad e higiene, se creaban las comisiones de actividades culturales y deportivas, y había realmente un sindicalismo de vanguardia, yo diría nacional, donde sin lugar a dudas estaba de alguna manera adherido de manera formal, informal o en la práctica hacia el PRI, porque era un sindicato que realmente tenía una influencia y una movilización social real, que no nada más era la defensa de los intereses de los trabajadores en el centro de trabajo, sino también en las colonias. Bueno, te voy a dar una noticia. Fíjate que en aquel entonces, Salvador Ramos Bustamante, que era el dirigente de la CROC, y en el tiempo del corporativismo te decía, todos los militantes o los miembros de la CROC eran en automático militantes priistas, aparecían en el padrón del PRI. Entonces tú, como uno de los principales líderes croquistas en esos tiempos, también estabas afiliado, aunque no lo supieras. Nosotros nos conocimos tú y yo ahí, y acuérdate que era la generación de Paul Carrillo, de Enrique Leal. No, Paul Carrillo entró mucho después. Julio Durán. Paul Carrillo entró en 1997 al Frente Juvenil. Pero nunca, yo la vez que conocí... Esto sucedió en 1994. Cuando yo acudí al PRI una vez, porque efectivamente me querían poner al frente del Frente Juvenil Revolucionario, cuando la CROC ponía posiciones en aquel tiempo. Así es. Me llevó Alejandro Ramos y vi de cerca lo ¿Tu que cuñado, era, no? Mi cuñado. Vi de cerca lo que era el tema del PRI y pues yo traía otra formación y dije, ¿sabes qué? Mejor me quedo en la CROC. Decidí no participar. Bueno, pero luego eras militante de cualquier manera. Luego regresé al PRI a tratar de que se blindara el respeto y el derecho de los trabajadores cuando viene el conflicto con Mario Villanueva, que por cierto, no nada más no nos blindaron, sino que afuera de las oficinas del PRI agredieron violentamente al compañero Armando Pérez Chacón, que lo mandaron hospitalizado por una tremenda golpiza que le dieron afuera de las oficinas del PRI. Pero hay que acotar esta parte. Quien se confronta con Mario Villanueva, el entonces gobernador, no fueron todos los croquistas, fue el dirigente de la CROC, Salvador Ramos Bustamante. A quien le quitan el blindaje y el respaldo, la dirigencia nacional de la CROC, es a él. Pero fíjate que hay un tema, y esto yo se lo recrimino, de alguna manera al dirigente, a Salvador Ramos, en estricto sentido de que estamos faltando a una confianza de la gente, porque si él hubiera decidido avanzar con valor, no se hubiera dado el deterioro en los derechos de los trabajadores que hoy existe. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo sí había una fuerza y sí pudimos haber derrocado a Mario Villanueva. Y factor importante de que él esté en la cárcel fue gracias a toda la información que proporcionamos. Y le dimos la batalla a Carlos Cardín todavía, que era el presidente municipal. Y nos ganamos el respeto de los trabajadores. Tan es así que es cuando nos vamos al PRD y ganamos el proceso electoral. Sí, primero hicieron plantón
en el PRI y nos municipal. encarcelaron. Y fue cuando te encarcelan. Me encarcelan. Posteriormente. Por cierto, ya no se tengo afilian- antecedentes políticos, antecedentes penales. No, porque fue una falta administrativa. Un proceso de supuestamente. ilegalidad de Mario Villanueva. Pero bueno, en los antecedentes que surgen, la detención sucede por una cuestión administrativa. Pues me agarran ahí el día del compadre. Por cierto, estaba al frente de ese acontecimiento Roberto Castellanos, que era compadre de Salvador, y nos toman la CROC con toda la policía judicial, municipal y todos nos rodean, y grupo de golpeadores que trajeron, en los que estaba Mario Machuca, que llegó a Cancún como golpeador, Pepe Acevedo, y bueno, es un día del compadre donde nos sorprenden. Yo llego a la CROC, veo a la policía, dije, bueno, ay, qué bueno, nos vienen a proteger. No, para arriba, señor. Y sacaron arrastrando de manera fea a Virginia Betanzos, que era diputada federal, y le aventaron su charola para allá. Se da un acontecimiento, pero sí yo creo que con la fuerza, la organización, el respaldo social y político y la conciencia social que existía, porque no podemos demeritar lo que se dio en ese momento, y más allá de la afiliación política partidaria, lo que aportó al desarrollo de Cancún, un equilibrio entre los factores de producción. La CROC fue un equilibrio entre los factores de producción, que gracias a eso tenemos lo que comentábamos aquí, el Infonavit de la 26, la Donceles, la Lombardo, la 96, la 51, y había un trabajo realmente con la clase trabajadora que permitía hacer entender que teníamos que cuidar los centros de trabajo, como también exigir los derechos. Pero era un equilibrio que nos tenía que generar una confianza para que los inversionistas vinieran a invertir, se siguiera desarrollando y los trabajadores estuvieran en óptimas condiciones. Y creo que si Salvador en ese momento no le hubiera temblado el pulso y hubiera convocado a la rebelión y a los paros generales en los centros de trabajo cuando controlaban más del 80% de los contratos colectivos, Mario Villanueva se hubiera ido desde antes y no hubiera llegado esta mafia sindical que hoy está en la CROC, que no protege los derechos de los trabajadores. Porque hay un retroceso significativo en los derechos de los trabajadores. Para empezar, no hay democracia sindical, no hay información de los contratos colectivos, no los hacen públicos, no revisan los contratos cada 2 años, no hay lectura de la carátula de utilidades, el manejo de la propina se las hacen como quieren, bueno, muchas cosas. Pero bueno, pero sin embargo, detalles que desde hace mucho tiempo se ha quejado el trabajador. Al final no fui priista. Pero entonces, en la práctica. En la práctica, en la ¿no? práctica. Pero en la militancia, sí. Mi primer partido al que me afilio es al PRD. ¿De ahí fuiste ya dirigente municipal? Ay, fui secretario de los jóvenes, luego de organización municipal, fui candidato a primer regidor, que es cuando ganamos todas las diputaciones con Elba Capuchino, luego fui dirigente municipal de Cancún, luego fui coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, que fue la más numerosa, luego fui dirigente estatal del PRD, que por cierto, exitoso porque fue cuando se jugó con la megacoalición y dejé el partido con 5 municipios ganados de 9 que había en ese momento, y luego entro como primer regidor en el gobierno de Julián Ricalde y de ahí tomo la decisión de renunciar al PRD por cuestiones de carácter ideológico. No compartí la ruta que sigue el PRD nacional, los chuchos. Pero ya lo hiciste al final. Cuando se dio el tema del pacto, se da entre que venía la candidatura para el Senado, yo iba a esa candidatura, pero se da el tema del Pacto por México y dije no voy. No voy porque eso es traicionar no nada más a los perredistas, sino a los mexicanos, en el tema del saqueo y el desdibujamiento que se da en la Constitución con la pérdida de los derechos en materia de educación. La educación gratuita se pierde, el tema que tiene que ver con el tema del petróleo,
el tema del trabajo, la reforma laboral, cómo se ha modificado, se pierden los derechos. Lo que era en sí la esencia social de la Constitución de 1917 se pierde. Entonces dije, yo no puedo ir ahí, porque además yo traigo una formación muy pegada a la izquierda, con la gente del ALBA, de la CELAC, de UNASUR, lo que es la gente de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador. Esa tendencia de un socialismo del siglo XXI es el que me apasiona, porque creo que puede haber una mejor calidad de vida para la gente. Cuando el PRD con los chuchos toma esa decisión, yo decido renunciar a mi militancia, quedo fuera de la política año y medio, casi 2 años, me dedico a estudiar, termino mi carrera de maestro, me dedico a atender a mis hijas, me dedico a atender mis temas personales, y es cuando ahora decido participar en Morena de manera activa, de manera militante, porque no vengo llegando tampoco, eso sería mentir. ¿Tú crees que el PRD ya cambió? De como estaba cuando lo dejaste a como está ahora. Bueno, de como lo dejé a como está ahora hay una distancia abismal. ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Cuál es el cambio que le ves? Creo que habría que calificar no de cuando lo dejé yo, porque sí, por supuesto, yo creo porque que es una opinión personal y tiene que ver con yo tus creo que decisiones. lo pudiéramos calificar de los dirigentes que me continuaron. Uno es Julio César Lara y el otro Emiliano Ramos. Julio César Lara entregó al PRD. Entregó al PRD junto con el PAN, los desmantelaron. Porque cuando yo dejo el PRD con 5 municipios ganados, había la coyuntura y las circunstancias para que Julián Ricalde hoy fuera, sin lugar a dudas, el candidato a gobernador sin problema. Pero creo que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Lo abandonaron, la lucha. Hicieron mal las cuentas. Yo creo que las cuentas las hicieron bien. El tema es que se dejaron de hacer cosas importantes. Y creo que es donde entregan al PRD. ¿Por qué lo digo de esa manera? Hay cuestiones que se pueden especular, pero hay cuestiones documentales. Cuando yo conformo la megacoalición, conformo un equipo donde estaba, en paz descanse, la compañera Latife Musa, Jaime Hernández, Alejandro Ramos y Antonio Meckler. Y con ellos conformamos la megacoalición y en aquel momento se veía inalcanzable. Era la época en que nada con Calderón, por orden estatutaria, de Consejo Nacional del PRD, nada con Calderón. Estaba Andrés Manuel López Obrador en el PRD todavía, estaba el famoso hoy, Camacho Solís, PT, PRD y Convergencia. Era imposible juntar el agua y el aceite, el PRD y el PAN. Sin embargo, no se juntó. Sin embargo, me allego de información muy importante donde era una necesidad y una estrategia conformar esa mega alianza y me pongo a procesarla. Yo era precisamente los que me oponía a la mega alianza con el PAN. De hecho, es cuando me asaltan mi casa, que entra un comando armado a mi casa, nos levantan y bueno, precisamente un día después de que yo voté en contra de esa mega alianza. Creo que me mandaron un mensaje, lo entendí un poco tarde, pero lo entendí y me puse a construir la mega alianza y logramos armarla porque les expliqué las razones que había. Tan es así que me dieron la anuencia los dirigentes de los diferentes grupos al interior del PRD para que se diera. Entonces, con todas esas dificultades, teniendo el peso moral de Andrés Manuel, el tema estatutario de nada con Calderón, el hoy con Camacho Solís, que eran figuras significativas, representativas, se logró hacer y de manera muy exitosa, lo procesamos todo muy rápido. ¿Cómo te explicas tú que Julio César Lara al frente del PRD, teniendo de la mano al dirigente del PAN y él siendo también empleado del PRD en el gobierno,
no logran procesarlo. Ya no tenían a Andrés Manuel en el PRD, ya no estaba Calderón, al contrario, estaba Peña Nieto, los dos eran empleados. Yo luego, a son de broma, digo que antes de que les llamara Maru ya estaban ahí, ¿no? Tanto el dirigente del PAN como ¿Te refieres el a María Eugenia Córdoba? Sí, María Eugenia Córdoba, y me refiero a Eduardo Martínez y a Julio César Lara, claro, que eran los dirigentes. ¿Cómo te explicas que no logran procesar esa mega alianza? Y no logran amarrar con el PT porque supuestamente iban a ir aliados con el PAN. Por eso no van ni con PT ni con Convergencia en aquel tiempo, hoy es Movimiento Ciudadano. Y no logran formalizar con el PAN, el PRD. Entonces se hablan de supuestas alianzas de facto. ¿Por qué? ¿Por qué no lograste con nadie? Cuando eran tus empleados, cuando eran tu equipo. Claro. 1. 2. Se da un caso atípico. Cuando registran, porque les pide el INE que vean el tema de equidad, cuando el PRD, si en algo es experto, y lo hemos visto, es en el tema del manejo electoral. Somos expertos, éramos expertos en eso. Sí, bueno, ¿cuántas veces no bajamos a Maribel? Tenían la misma escuela del PRI. Entonces había toda una escuela, exactamente, una formación, electoralmente éramos de lo mejor, muy competitivos. Sí, muchos de los que entraron, entre ellos tu cuñado Alejandro Ramos, tuvieron capacitación en la Ciudad de México en el ICAP, en el ICAP del PRI. Sí, cómo no. Entonces, y esa capacitación era muy intensiva porque les enseñaron a hacer mítines, manifestaciones, era cuando había una institucionalidad priista y una formación ideológica y un nacionalismo, que se pierde con Miguel de la Madrid. Pero hasta esa época había un prismo diferente. Sí, social. La gran pérdida se hizo con Ernesto Zedillo. Yo creo que viene de Miguel empezó con Miguel de la Madrid. Cuando llegan los yuppies al poder. Que son los de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo. Pero los tecnócratas le dan en la torre. Lo terminan de acabar. Entonces recuerdo muy bien que no le dicen al PRD que registre, que corrija su género, y registran a 3 compañeras, y al otro día renuncian. Raro, porque la gente, si algo aspira es a ser candidato, ¿no? Pues renuncian. Y luego les piden que corrijan, si no van a participar, y mueven la planilla a Benito Juárez y sacan a la figura que yo creo que era la más representativa del PAN y de la planilla, que era Mercedes Hernández. O sea, todo dado para perder. Sí. Eso no es especulación, eso está ahí documentado. No, claro, lo dicen los números. Se nos acaba el programa. ¿Qué vas a hacer para obtener la candidatura, primero que nada, de Morena? Porque hay varios competidores y bueno, hasta ahorita Andrés Manuel López Obrador no se ha pronunciado por nada. Ya quedamos menos. Empezó una gran lista, ya hoy se reduce a el doctor Arjona, al ingeniero Terrazas y a un servidor. Porque ahorita está pasando por una situación muy delicada el compañero Max Vega Tato, que yo creo que era un fuerte competidor. Sí. Y sin embargo, el acuerdo que está establecido para la selección del candidato es el tema de la encuesta, es por lo que decido participar. Y en el tema de las encuestas vamos muy bien posicionados, estamos haciendo un trabajo intenso, permanente, hay un trabajo de muchos años ahí. Conozco mucha gente por todo el tiempo que tengo aquí en Cancún, nos conocen bien, y en esa lógica creo que vamos muy bien, estamos esperando. ¿Estarías, según tus cálculos, en primer lugar? Según mis cálculos, yo creo que estamos listos para abanderar a Morena, estamos esperando nada más que se tome la definición, estamos esperando se cumpla la asamblea para formalizarlo el 2 de marzo, y de alguna u otra manera nuestra relación política con la gente de Cancún, del Estado, es buena, y con los dirigentes nacionales de Morena también, con la secretaria general Jacob Polensky. No nada más nos une un tema militante actual, sino traemos una relación política, ideológica de muchos años. Ella también es muy afín a los gobiernos de izquierda, aun cuando ella venía de la derecha. Claro. Ella fue dirigente de Canacintra Nacional 2 periodos, pero ella es una mujer muy comprometida con Cuba, con la lucha de los países latinoamericanos, y es lo que nos une.
Y también con la gente del comité actual hay afinidad, estamos trabajando, estamos en la afiliación, estamos en el reparto del periódico Regeneración, estamos creando los comités de base. Entonces creo que Morena hoy en día tiene todas las posibilidades de ganar, no nada más Benito Juárez. Pero primero empecemos por ti. ¿Tienes todas las posibilidades de ser candidato? Toda la posibilidad, me siento muy contento, muy seguro, el respaldo de mis compañeros ha sido bastante evidente y además muy positivo. Yo hago equipo, me adapto, trabajo, hay afinidad, hemos estado en todo el proceso de Morena en la construcción y creo que nada más es un tema de procedimiento que hay que esperar, pero por lo pronto seguimos trabajando. Pues mucha suerte, Rafael Muchas Quintanar. gracias, Jonathan. Gracias por estar aquí en Contrapunto. No, gracias a ti por invitarnos. Y por supuesto también gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy. Recuerda que estamos de lunes a viernes en Contrapunto. Hasta pronto.